a funcionar o no, si realmente los jóvenes iban a tener esa oportunidad en las empresas. Pues bien, se dan las evaluaciones después de un tiempo. Yo recuerdo bien esa primera entrevista en que le decía, a ver, nos vemos en un tiempo, ministra, y hacemos la evaluación si realmente funcionó o no. Y está con nosotros justamente la ministra Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo. Un placer tenerla acá, ministra. Un gusto, Priscila, y aquí hemos venido a cumplir el compromiso de informar cómo nos ha ido con nuestro plan de empleo. Según la conferencia de esta mañana, los resultados son bastante positivos. Efectivamente, estamos muy conformes con el trabajo que hemos hecho hasta el momento. Cuando arrancamos habíamos comprometido generar 40.000 nuevos empleos en el país y hemos dado cuenta que hemos generado 58.266, así los hemos contabilizado uno a uno en todo el país con esta gran intervención del plan de empleo. Bueno, tengo yo acá en mis manos un mapa que creo que refleja un poquito las cifras que se tienen. Usted ya debe tener los datos, pero acá están las cifras por departamentos. ¿Cuál es el departamento con mayores cifras? Bueno, si no me equivoco, es la ciudad de La Paz, que ha tenido mayor cantidad de empleos junto con Cochabamba. Son los lugares donde hemos generado mayor cantidad de fuentes laborales. Sí, en La Paz tenemos 11.134 empleos, 68 emprendimientos, 58.357 familias beneficiarias. Cuando decimos familias beneficiarias, ¿a qué nos referimos? Bueno, cada persona que está dentro de una fuente laboral, desde luego que apoya a toda su familia. Claro, cambia la vida para todos. Efectivamente, además, en algunos casos tenemos las intervenciones de infraestructura urbana, por ejemplo, que eran parte del plan de empleo, donde hemos llegado a beneficiar 78 barrios, entonces eso tiene una incidencia directa en la calidad de vida de la gente, que no solamente está accediendo a fuentes laborales, sino que está mejorando su calle, está mejorando el parque, está mejorando el alumbrado. Por tanto, hemos hecho también ese cálculo de familias beneficiadas. Bueno, haciendo una revisión acá, La Paz tiene el segundo lugar en realidad. Cochabamba tiene el primer lugar. Cochabamba tiene 15.581 empleos. Me llama la atención la cifra de Santa Cruz. 6.400 empleos, considerando que Santa Cruz es el motor económico de nuestro país. ¿Por qué la cifra en Santa Cruz tan baja? Bueno, esos datos son los agregados incorporando la variable del Fondo de Desarrollo Indígena. Los proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena han sido predominantemente más exitosos en Cochabamba, en el norte paceño y también en Chuquisaca y en Potosí. En el caso de Santa Cruz, el FDI todavía recién arrancado en noviembre, diciembre del año pasado. Por ese motivo no se han contabilizado esos empleos. Pero ahora, si hablamos del programa de inserción laboral, el programa que se ha trabajado con el sector privado, en el departamento donde hemos tenido más éxito con esa iniciativa ha sido precisamente en Santa Cruz. Entonces, de esos 6.000 empleos que están ahí en el mapita, podríamos decir que los de mayor calidad están en ese departamento. Bueno, definitivamente las cifras son alentadoras y esta es gente joven buscando una oportunidad, ministra. Gran parte de los beneficiarios están en ese grupo etario entre los 18 y 35 años. El sector más vulnerable, cuando revisamos un poco las cifras, son los jóvenes los que tienen mayor dificultad de ingresar en el mercado laboral, ya sea de mano de obra no calificada como la mano de obra calificada. Entonces, por eso esta iniciativa de los 346 millones tiene como corazón a los jóvenes, pero también existe un componente urbano que hemos querido abordar a través de esta iniciativa. Ahora, según todas las evaluaciones que han hecho, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la necesidad de las empresas? ¿Cuál sería la recomendación para los jóvenes que están, qué voy a estudiar, qué hago, en qué me preparo, en base a todos estos resultados y estudios? Bueno, cuando hemos hecho una evaluación de la demanda de las empresas, en casi todos los casos, además de pedir algunos de los perfiles que ahora están como de moda, ¿no? Particularmente en el área de ventas,
yo mencionaba en algún momento que pedían mucho eso los community managers, gente que sepa el manejo de redes sociales, que pueda redactar además pequeños textos y contenidos para ese tipo de esquemas de comunicación. Pero hay algo que también han empezado a destacar muchísimo las empresas, que son lo que se denominan las habilidades blandas. Habilidades blandas. Habilidades blandas. Para mí también ha sido así un gran descubrimiento, ¿no? Porque, bueno, esta gente especialista en recursos humanos decían, lo que las empresas en muchos casos exigen es que las personas tengan voluntad de aprender. La voluntad de aprender, la voluntad de adaptarse a los diferentes contextos. Entonces, en muchos casos las empresas nos dicen, queremos a alguien, qué sé yo, probablemente de ciencias económicas, no importa si es economista, si es administrador, ingeniero comercial, pero lo que nos interesa es que sea pilas, ¿no? Que sea una persona activa, que sea una persona puntual, que sea una persona respetuosa, que se pueda adaptar a la cultura institucional. Entonces son muchas de esas habilidades blandas que marcan la diferencia entre un joven que va a tener éxito en el mercado laboral frente a otro que probablemente solamente es un sabiondo, por ejemplo, ¿no? Así que le va muy bien en la academia, pero, por ejemplo, no sabe lidiar con equipos, no sabe trabajar bajo presión, o así la clásica, ¿no? El genio, pero que es así medio impuntual, medio indisciplinado. Entonces son esas habilidades blandas que muchas de las empresas nos han empezado a solicitar y eso nos ha puesto un reto, porque ahora uno, ¿cómo evalúa eso en una persona? Exactamente, a través de ¿no? una Porque entrevista? me imagino que cuando uno se registra, dice, no, yo hablo inglés, español, aymara, tengo estas habilidades, pero no pues hay una casilla de cuál es tu habilidad blanda, digamos, ¿no? O sea, por Dios, ¿cómo están haciendo esto? Bueno, lo que hacemos nosotros es seleccionar un perfil básico y a las empresas les pasamos una lista corta. Entonces, por ejemplo, nos dicen, queremos a alguien dentro del área social o las ciencias económicas, pero que tenga, por ejemplo, buena disponibilidad, que esté en la ciudad de La Paz, y nosotros buscamos en nuestra base de datos y les facilitamos una lista corta de 20, 30 perfiles. Y es la empresa la que se encarga de buscar al postulante que mejor se adapta a su cultura institucional. En una entrevista. En una entrevista, a través de sus procedimientos de reclutamiento, porque ahí, Priscila, en algún momento, igual cuando nos ponían ahí en tela de juicio el plan, nos decían, no, seguramente ese plan debe ser para los masistas, ¿no? O debe ser para que... tenemos 10 jóvenes, tienen que entrar a esta empresa y punto. Así es. No, nosotros lo que hacemos es facilitar la lista corta y es la empresa la que se encarga de buscar la persona que más se adapta a la realidad de su ámbito empresarial. Entonces, en realidad muchas de las empresas, algo que también han destacado y hoy día nos contaban en el evento, es que el plan de empleo les ha facilitado el esquema de reclutamiento, porque, por ejemplo, una empresa hoy por hoy, si está buscando personal, tiene que poner su aviso en el periódico, la convocatoria, pasar en redes sociales o llamar a los amigos o a veces algunas agencias de empleo, ¿no ven? Exacto. Mientras ahora, con el plan de empleo, ellos solamente nos llaman y nos dicen, necesitamos 2 personas con estas características. Entonces les estamos ahorrando la publicación en el periódico, le estamos ahorrando el sacar en redes sociales, en tener que pagar una agencia de intermediación. Ese es un beneficio que igual nosotros no habíamos calculado, pero ahora tenemos en nuestra base. ¿Le facilitan el trabajo a las empresas también para buscar un personal? Claro, o sea, no solamente el plan de empleo les reduce los costos laborales, porque nosotros estamos apoyando con el 30% del salario, con la AFP, la Caja Nacional de Salud. Esos son beneficios que están ya pactados con el sector empresarial, pero también les estamos ayudando a que la velocidad de reclutamiento sea mucho más alta. Eso es algo que hoy día nos llamó la atención. Nos visitó la gente de Ferroviaria Andina, que es una de las empresas que se ha vinculado al plan, y ellos nos decían, cuando buscamos a veces personal, podíamos tomar 20 días, 25 días hasta que nos llegue una hoja de vida o el perfil de alguien o alguien nos sugiera alguna persona, ¿no? Mientras ahora nosotros llamamos a nuestro enlace estratégico del plan de empleo y en menos de 48 horas nosotros les pasamos la lista corta de los jóvenes que ya pueden entrevistar y que pueden incorporar en la empresa fácilmente. Qué interesante, definitivamente los beneficios también para la empresa privada en ahorrar tiempo y dinero en varios pasos. Ahora, se tenía un monto de dinero, un fondo para esto. ¿Cuánto ya se ha utilizado de este fondo?
Del programa de inserción laboral, nosotros ya tenemos un nivel de ejecución del 35%, ¿no? De los 40 millones que hemos asignado, es un 35% que ya hemos reembolsado a las empresas, ¿no? Porque nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Una vez que se incorpora un joven en alguna de las empresas, la empresa, si quiere, en el primer mes ya nos puede solicitar el reembolso de lo que ha pagado a la AFP, de lo que ha pagado a la Caja Nacional de Salud, lo que ha pagado por la aporte o sea, de la vivienda. empresa paga todo normal, pero ustedes le reembolsan. Le reembolsamos, exactamente. Todo lo que ha empezado a suceder y hemos visto como la dinámica así en los últimos meses, que estamos empezando a comprender, ¿no?, cómo eso funciona. Muchas de las empresas recién solicitan sus reintegros después de 3, 4 meses, porque es un ahorro para la empresa, ¿no? Entonces ellos siguen pagando su planilla normalmente, pero recién nos piden el reintegro después de 3 meses, después de 4 meses. Más bien nosotros estamos ahí persiguiéndolos para pagar, para devolverles los recursos. Ajá. Pero ellos ya lo han contemplado como un esquema también de ahorro y que de seguro les permitirá ir planificando de mejor manera cómo van a gestionar sus cuentas y cómo van a gestionar sus obligaciones con sus trabajadores. ¿Cuántas empresas tenemos ya en esta alianza inscritas? Son más de 640 empresas que nos van registrando en algunos casos mes a mes sus requerimientos de personal. Por ejemplo, el sector financiero ha sido uno de los sectores más activos. Eso le iba a decir, ¿qué sector es el más activo en este plan de empleo? Bueno, dentro de los sectores así más grandes, ¿no?, más significativos, son los bancos que al menos en promedio cada mes nos piden entre 20 y 25 personas, ¿no? Y de diferentes perfiles, porque esto es lo interesante, ¿no? A veces uno piensa que solamente van a requerir jóvenes para el servicio de TE, para la fotocopia. No, en el caso de los bancos nos están pidiendo ingenieros industriales, especialistas financieros, nos están pidiendo abogadas o abogados junior. Entonces, tenemos solicitudes en promedio de 20 a 25 personas cada mes de todos los bancos que están afiliados. De los 11 bancos de Asoban, 9 han firmado convenio con el plan de empleo y la verdad es que eso también denota que el sector financiero está teniendo un cierto dinamismo. Nosotros lo vemos ahí por el lado del empleo porque están absorbiendo mucho personal joven. Cuando hablábamos con la gente del banco de crédito, por ejemplo, el promedio del personal del banco de crédito, el promedio de edad es de 28 años. Gente muy joven. Gente muy joven. Y toda esa gente es la encargada de las nuevas tecnologías en banca, ¿no? Pues casi todos están trabajando lo que es banca por internet, el autoservicio, ¿no? Ahora uno va a un banco, mientras se va tomando un cafecito, uno puede hacer su depósito. Y es gente joven la que está tomando la vanguardia de este tipo de servicios. Entonces, dentro de las empresas grandes, diríamos que los bancos han tenido un dinamismo interesante. Pero luego, las empresas más pequeñitas, particularmente las vinculadas al tema de alojamiento y gastronomía, son las que nos han demandado mayor cantidad de fuentes laborales. Y esos son emprendimientos. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz tenemos una pastelería, así que es nuestra mimada, que se llama La Galette. Entonces, La Galette es una pastelería así pequeña, que podríamos decir artesanal, pero que así nos va pidiendo 2 personas. Luego, de a poquito. Al siguiente mes, otras 2 personas, pero agregado todo el sector de gastronomía y todo lo que es alojamiento, o sea, todo lo que son hoteles, han tenido muchísimo dinamismo en este tiempo. Y eso tiempo. tiene nomás pues un plus o una mirada importante porque estamos hablando de turismo, porque si se está requiriendo personal es porque hay un buen movimiento de turismo, me imagino. El turismo es obviamente un elemento que apoya muchísimo al desarrollo de la economía, pero es también el mercado interno. Hay un fenómeno también bastante interesante. O sea, la gente hace 10 años, Priscila, no salía tanto como sale ahora, ¿no? Entonces ahora la gente tiene la posibilidad de irse al lago y se va un fin de semana con la familia a la Isla del Sol, ¿no? Y allá va a un restaurante y allá va a consumir. Entonces también hay mucho entre turismo interno, pero también las familias, y eso se ve reflejado además en la nueva composición de la canasta familiar, consumen más fuera del hogar.
Entonces eso quiere decir que existen más recursos para que la gente pueda no solamente ir a comer fuera, a comer un pollo frito, ¿quién no va a comer ahí un pollito Copacabana? Pero también toda esta clase media, esta nueva clase media, está buscando otras fuentes de entretenimiento, ¿no? Entonces así están como que ávidos de ir al cine. Cuando vemos la larga noche de museos, por ejemplo, es una cosa a mí fascinante, la cantidad de gente. Ahora, ministra, para que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, porque me habla de una pastelería, ¿tienen que firmar un convenio con el plan de empleo o directamente pueden llamar y solicitar gente? Bueno, el procedimiento es así. Nos pueden entrar a la página web. En la página web www.plandeempleo.bo hay un link para las empresas. Entonces ahí la empresa solamente nos tiene que poner un número de teléfono y la persona de contacto, y dentro del plan de empleo, así como en los bancos hay los oficiales de crédito, nosotros tenemos unos enlaces estratégicos. Entonces esos chicos que hacen el trabajo de enlace estratégico inmediatamente se contactan con la empresa. Entonces le toman los datos fundamentales y ven cuáles son sus requerimientos de personal, porque en algunos casos las empresas requieren a veces personal que tiene más experiencia, o sea, gente que probablemente no tenga entre 18 y 35 años. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí tenemos la alianza con el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo se encargue de esa intermediación. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con la empresa e inmediatamente vemos cuáles son sus requerimientos y los visitamos para hacer la primera firma del convenio. A partir del convenio, la empresa ya nos puede empezar a reportar cuáles son sus vacancias. Pero no paga nada, no le cuesta nada el firmar el convenio. ¿Por qué le digo? Porque muchas empresas tal vez digan, ay no, si firmo es un compromiso, tal vez me piden que pague algo, pero es mejor tener el convenio ante la necesidad cuando requiera de personal. Así es, por eso mismo hemos hecho firmas de convenios, en muchos casos con las cámaras, ¿no? Tenemos el convenio con la CAINCO, tenemos el convenio con la Federación, que son como que los grandes paraguas para que cualquier empresa que quiera reportar cuáles son los puestos de trabajo que tienen disponibles, puedan hacerlo. Y es absolutamente sin costo. Igual para los chicos, porque lógicamente no faltan así como los vivillos, como que aquí vamos a hacer nosotros la intermediación, anotate en esta lista. No, cualquier persona que quiera. ¿Hubo estos casos? Pero no falta. Particularmente, donde hemos tenido mayor dificultad es en el programa de infraestructura urbana, ¿no? Porque ya se sabía en qué lugar íbamos a trabajar, por ejemplo, con los enlosetados, y cuando llegábamos ya a querer empezar a trabajar, no faltaba la gente que venía, esta es la lista, estas son las personas que tienen que entrar. Entonces ahí hemos tenido desde luego algunas dificultades con la gente que trata de intermediar una labor que el Estado hace ya directamente con el ciudadano, y estas que no personas hay ningún tipo de cobro. Fueron, no sé, procesadas, llamadas la atención. ¿Hay algo que se puede hacer con esta gente? Claro, porque es una estafa al final a la gente. FPS, en algunos casos, por ejemplo, teníamos un tema así medio emblemático en el caso de Riberalta, ha iniciado procesos, porque esta gente solamente por anotar, a la gente que está buscando un trabajo, les cobraban 10 bolivianos, 15 bolivianos por estar en la fila. Es una estafa. Entonces, ¿y cuántos casos se han identificado de estos, ministros? En Riberalta sí tenemos una acción penal. Ya hay una persona que ya está siendo procesada. Luego, en el resto de los casos es difícil demostrar que ha habido un pago, ¿no? En el caso de Riberalta, la palabra de la persona contra la deuda. Claro, en el caso de Riberalta habían hasta recibos, ¿no? Así recibos de, ya para que me anoten la lista. ¿Y entonces, cuánto cobraba esta persona? 15 bolivianos, pero 15 bolivianos entre 100, 200 personas que les haces firmar una lista, desde luego que puede convertirse en un monto significativo. Entonces, en el caso del FPS, hemos tomado las acciones penales para este tipo de situaciones. Entonces, por eso es muy importante aprovechar este espacio para decir que todo el registro de las empresas y de la gente que quiere ser parte del plan de empleo es absolutamente gratuito.
Lo pueden hacer a través de la página web y también tenemos un call center que está habilitado en horario de oficina para recibir todas las consultas de toda la gente que está buscando trabajo. Bueno, la línea gratuita es 810-1039 y pueden ingresar a www.plandempleo.bo y en las redes sociales también están en Instagram, Facebook y Twitter para que ustedes puedan tener toda la información. Bueno, definitivamente es una muy buena oportunidad para la gente joven y me llama mucho la atención de que se busque gente profesional también. No es solamente, como decía usted, el que pase el café, el mensajero. No, se necesita gente también profesional para las empresas y están en estas listas. ¿Han sentido que hubo necesidad de ir al Ministerio de Trabajo en busca de alguna profesión en específico que ustedes no la tenían? Bueno, nosotros tenemos un nexo. El sistema del plan de empleo dialoga con la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí tenemos realmente una amplísima gama de perfiles profesionales y no profesionales de todos aquellos que están buscando incorporar una persona en la empresa. Entonces realmente eso reduce los tiempos y el costo de reclutamiento de personal. Entonces eso también lo estamos facilitando a través del plan de empleo. El trabajo con el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, es muy cercano, porque desde luego ellos son nuestros coejecutores en el marco del plan y en algunos casos ellos están haciendo ya programas pilotos, por ejemplo, para personas con discapacidad o para mujeres en oficios que son no convencionales. La gente del Ministerio de Trabajo nos contaba, por ejemplo, que hicieron un programa de inserción laboral para mujeres que manejan maquinaria pesada. Y eso lo han hecho a través del Ministerio de Trabajo y estos recursos que tenemos para el plan de empleo. Bueno, definitivamente es algo positivo porque hablamos de empleo, de oportunidad para los jóvenes, para la gente que está buscando una fuente laboral. Pero tengo que aprovechar la visita a la ministra definitivamente porque la mirada está puesta en lo que podría suceder a fin de año con el pago del doble aguinaldo y la reacción también de los empresarios que rechazan esta posibilidad. En términos económicos, hasta lo que se tiene al momento, porque se tienen cifras también que seguramente se están manejando para el 6 de agosto en el informe del presidente, ¿son cifras positivas? Nosotros hemos podido identificar tendencias favorables en la economía. ¿Cuáles son algunos datos así que nos ha hecho tener este optimismo? Desde luego que nuestro presidente el día 6 de agosto va a dar algunos adelantos del comportamiento de estos 6 meses en la economía. Pero a ver, ¿qué cifras nos son alentadoras? En primer término, el motor de la economía, que es la inversión pública. La inversión pública ha tenido una ejecución histórica este año. Nunca habíamos tenido este nivel de ejecución de la inversión pública. En los últimos 11 años nunca se habían inyectado más de $2.000 millones en la economía. Y por otra parte, además de esta inversión pública que ha sido bastante dinámica, tenemos muchos sectores en el mercado interno que han tenido un buen desempeño. El presidente seguramente ya comentará cómo están las cifras de crecimiento del PIB, pero ahí, ¿qué es lo que podemos un poco adelantar? El sector agrícola, a pesar de las dificultades de principio de año, las dificultades climáticas, claro, eso ha tenido mucho, ¿no? Pero ha tenido un crecimiento bastante interesante. Solamente, por ejemplo, con el tema de caña de azúcar y el anuncio de que íbamos a empezar con el etanol, eso ha activado muchísimo la inversión privada en el ámbito del agro y particularmente en la caña de azúcar. Luego, el sector de la construcción igual ha sido muy dinámico. Bueno, en los últimos años ha estado así, ¿no? Así es. Siempre ha tenido un promedio de crecimiento de un 5% y este año ha mantenido ese promedio de crecimiento. Y luego, el sector de la manufactura también ha tenido un buen desempeño. Entonces, el mercado interno está funcionando bastante bien. Ahora hemos tenido una ayudita del mercado externo porque también ha mejorado muchos de nuestros ingresos por la venta de gas a la Argentina y a Brasil. Ya no son cifras negativas. Ya el año pasado realmente el sector externo fue uno de los que nos golpeó más duro, porque si nosotros hubiéramos tenido un buen sector externo, el crecimiento hubiera sido mucho más alto que el 4%
43 que reportó el presidente. Por tanto, nosotros este año tenemos la ventaja de que el sector externo está funcionando bastante bien, nuestros ingresos están funcionando bastante bien, la venta de commodities está funcionando bastante bien. Y luego, otro indicador que es así muy, muy sencillo para poder determinar cómo está yendo la economía. Hemos visto que las empresas, en promedio, en el país, se generan 70 nuevas empresas en Bolivia. Es decir, cada día 70 nuevas empresas en el país. El año pasado el promedio eran 62. Este año son 70 nuevas empresas. Y ese es un dato que quiere decir que también las unidades económicas están realmente teniendo un buen dinamismo. Ahora, siempre se habla de cuántas empresas nuevas y cuántas se cierran. Es que ese es el número neto, ¿no? Porque ese es el cálculo de las empresas que se crean menos las que se cierran. Ese es un registro que lo tenemos con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Fundaempresa. Entonces, en algún momento, ¿no?, nos ponían ahí en tela de juicio de que no estábamos deduciendo a las empresas que se cierran. Pero ya con este es el número neto, exactamente. Este es el número neto. Entonces, eso denota un buen dinamismo. Y luego otro tema que es la recaudación impositiva. Hemos tenido mejores recaudaciones impositivas respecto al año pasado. Eso quiere decir que las unidades económicas están generando mayor cantidad de utilidades. Entonces son así algunas cifras que nos permiten tener una buena proyección de lo que vamos a tener, bueno, en cuanto a lo del... Con esa buena proyección, ¿qué le dice a los empresarios que no están tan de acuerdo? Siempre va a ser difícil, o sea, siempre va a haber esa controversia con el sector privado. Pero nosotros creemos que ha sido más responsable el anunciarles desde principios de año que estamos en un buen camino, que hay una buena, para que puedan preparar sus previsiones y así encarar un doble aguinaldo. Pero, ojo, la cifra final cerrada recién se va a proporcionar en el mes de octubre. El INE recién en esa fecha nos dirá cuál ha sido el porcentaje de crecimiento de julio a junio de este año, para que así realmente podamos establecer el debate con el sector privado. Muchísimas gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila. Siempre un gusto estar aquí en el programa. Un placer. ¿Recomendaciones a esta hora?